Buenos días, damos gracias a Dios por este tiempo. Qué oportuno es que Dios en su misericordia nos ha permitido ver hoy la vida para compartir su palabra por este medio digital. Quiero agradecer a todos aquellos que están ya conectándose a esta transmisión de la palabra de Dios. Iglesia Cristiana, el verdadero amor. Vamos a hoy exponer su palabra, y eso es un aliciente para cada cristiano, para cada persona que se acerca a la Escritura. Siempre encontrará de parte de Dios un mensaje, y eso es lo que hoy vamos a hacer con la bendición de Él. Queremos también pedirles a todos ustedes que tengan presente, que oren constantemente por la situación que vive nuestro país, sobre todo acá en la ciudad de Guayaquil, que estamos pasando por el semáforo amarillo. Y una de nuestras oraciones fervientes debe ser en que Dios no permita que exista un rebrote de esta pandemia aquí en nuestra ciudad. Muchas personas, muchas familias se encuentran también con dificultades económicas, así que hay mucho por lo cual orar, amados hermanos, en estos días y siempre, porque eso es la tarea que Dios nos ha encomendado, de pedirle a Él intercediendo por los demás. Así que sé que con estas breves recomendaciones podemos ya iniciar con el tiempo de predicación. Y es oportuno, siempre oportuno, cada vez que vayamos a su palabra, de orar a Él primero, para que sea Él bendiciendo lo que el predicador en este caso tenga que decir. Así que yo le ruego, en el lugar que usted se encuentra allí, por favor, cierre sus ojos. Vamos a elevar una oración a nuestro amado Dios y con ello iniciar ya oficialmente el tiempo de la predicación de la palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nos acercamos a ti, Padre, al trono de tu gracia. Señor, es necesario pedirte, agradecerte, Señor, por las bendiciones ya entregadas para el día de hoy para tu pueblo, para que escuchen tu palabra, porque tu palabra hace el efecto en nuestras vidas, porque es lo que necesita todo creyente, Señor, para que sea perfeccionado para toda buena obra. Señor, tu palabra que en este día exhorte, que tu palabra nos corrija, que tus palabras nos instruya en justicia, que tu palabra nos consuele, que tu palabra nos motive, mi Dios, que cumpla el propósito por el cual tú la has dado a los hombres. Señor, da salvación por medio de ella, y también te rogamos que seas tú hablándonos, que tenga el control soberano, absoluto del el verdadero Maestro, que es tu Santo Espíritu, para que cada uno de nosotros podamos entender y aplicar lo que hoy escuchemos a nuestras vidas, para darte gloria por donde quiera que vayamos. Gracias, Padre, por este tiempo de predicación, un tiempo perfecto, un tiempo que tú has destinado, donde la Escritura resalta y resalta a tu Hijo. Señor, glorifícate por medio de este momento que compartimos aquí por este medio digital, amado Dios. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, como yo les decía, la carta que estamos analizando, que es en este caso Primera de Pedro, nos ha mostrado en los primeros versículos la maravillosa salvación que Dios ha hecho. Y cuando hablamos de salvación de los hombres, estamos también refiriéndonos a la condenación por el cual ya no van a pasar. Solo es la gracia de Dios. Cuando alguien haya sido salvado de esta condenación, la gracia de Dios que lo ha hecho posible. Ante esa situación, todos nosotros tenemos enormes responsabilidades delante de los ojos del mundo, de demostrar de forma práctica, vívida, lo que Dios ya ha hecho por nosotros, y también lo que está haciendo ahora, ¿sí? Porque hemos sido apartados para Él. Un cristiano siempre se va a caracterizar por tener una vida santa, una vida apartada del mal. La realidad de estos creyentes que recibieron Primera de Pedro es que ellos iban a ser preparados mediante esta escritura para el sufrimiento a manos de ese perverso emperador llamado Nerón.
que decidió seguirlos por su fe hasta llegar al punto de matar a sus familias, a sus hijos. Y Pedro, preocupado desde una cárcel, escribe esta epístola, preparando a los hermanos para el futuro sufrimiento, que estaban ahí dispersos por las provincias romanas. Hermanos, de la misma manera que Pedro preparó a los cristianos, a los hermanos para el sufrimiento, tú y yo debemos prepararnos como soldados, ajustándonos nuestra propia vida. Y esta lucha es una lucha mental. Y los cristianos deben tener su mente preparada para la batalla. Y esto nos va a ayudar a vivir en santidad. Por tal motivo, en esta mañana, amados hermanos, vamos a estudiar este texto, este pasaje que les voy a compartir, viviendo en santidad. Y lo vamos a aprender en 3 acciones claras que tú y yo tenemos que hacer. Número 1, debemos preparar nuestra mente. Número 2, tenemos que preparar nuestra atención. Número 3, y debemos preparar nuestra esperanza. Esto nos va a ayudar a nosotros a vivir, a responder a Dios por la salvación que Él ha hecho en nosotros. Y nos va a preparar de una manera práctica, correcta, para enfrentar el sufrimiento. Acompáñame por favor en tu Biblia a 1 de Pedro capítulo número 1, versículo 13 en adelante. Vamos a leer esta porción de la Escritura. 1 de Pedro capítulo 1, desde el versículo 13 en adelante. Espero ya estés allí, tengas ahí tu Biblia y leas conmigo desde el versículo 13, que dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel a que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estos versículos que hemos leído tienen mucha riqueza para nosotros aplicativa. Y hoy vamos a centrarnos solamente en el versículo número 13 como primera parte de este tema de vivir en santidad. Y el versículo 13, vamos a leerlo, dice que debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro ha dejado claro la grandeza de la salvación de Dios solo por su gracia, como te digo, de los versículos 1 hasta el versículo 12. Y ahora pasa a decirle a los creyentes que como resultado de esa comprensión de la grandiosa salvación de Dios en los primeros 12 versículos, por lo tanto, si entendieron eso, deben de vivir en santidad. Nota el conector gramatical en el versículo 13 que dice, por tanto. Así está Pedro uniendo los versículos anteriores con lo que ahora pasa a decir. Ahora que saben lo que Dios ha hecho por ustedes, dice Pedro, en esa grandiosa salvación, deben vivir de manera santa. El punto es que Pedro quiere decirnos cómo podemos vivir una vida santa. Y lo que debemos hacer constantemente, tú y yo en nuestras vidas, en medio de cualquier situación que nos encontremos, cuando nos vaya bien, mis hermanos, o cuando nos vaya mal, cuando estemos con alegría o cuando estemos llorando, cuando haya gozo y cuando exista sufrimiento, o cuando exista persecución, de la misma manera como estos hermanos que recibieron la carta. El texto va a expresar, el versículo 13, lo que haremos, cómo habremos de vivir hasta que Jesucristo, dice el versículo 13, sea manifestado, es decir, hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros acá a la tierra. Hay mucho por hacer y esto debe ser a diario, mis hermanos.
La vida cristiana, quiero enfatizar en esto, la vida cristiana no solo se basa en asistir a una iglesia, una congregación. La vida cristiana no solamente es leer la Biblia. La vida cristiana no solamente es orar. Todo lo que he mencionado, síguelo haciendo, es muy bueno. Son herramientas de gracia que Dios ha dejado para su pueblo. Pero para vivir una vida santa, tú y yo debemos ser responsables delante de Él. De cada acción que hagamos o dejemos de hacer, mis hermanos. Delante de nuestro prójimo, que está la expectativa de cómo vivimos predicando a un Dios con nuestras acciones. Pedro estaba preocupado de cómo vivirían estos cristianos delante de sus asesinos. Sí, Pedro está diciendo, mire, así tienen que vivir, aún en medio de la persecución. Esta es la característica con cómo deben de vivir como creyentes. Y si Pedro está preocupado que estos hermanos guarden su testimonio hasta el final de sus vidas, aunque la muerte pueda llegar en cualquier momento por este emperador, de la misma manera, mis hermanos, Dios está muy interesado que tú y yo podamos vivir en plena vida espiritual, en plena vida santa, práctica para cada uno de nosotros como sus hijos. Así como el Espíritu Santo vive en el creyente y lo guía siempre a cada cosa que lo edifique y cosas que glorifiquen a Dios. Ese es el proceso de la santificación diaria. También es necesario que tú y yo como creyentes debamos hacer algo. El hecho de que el Espíritu Santo vive en nosotros y nos santifique constantemente, guiándonos a caminos de justicia, no significa que tú y yo somos robots y vamos a estar cruzados de brazos. No. Tenemos una responsabilidad, y de esa responsabilidad trata el versículo número 13 que hoy vamos a estudiar en esta mañana. Esta es la respuesta a la comprensión de la grandiosa salvación que Dios ha hecho por nosotros. Por tanto, número 1, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Puedo resumir este primer punto, es prepara tu mente. Debemos de preparar y cuidar nuestra mente, tener una mente preparada para actuar. Me gusta lo que dice la versión, la Nueva Traducción Viviente respecto a este texto, que dice preparen sus mentes para actuar. Pedro usa aquí una metáfora. Una metáfora es una aplicación gramatical que quiere dar a entender un significado claro. Y vamos a verlo. Dice ceñid los lomos. Y cuando se dice ceñid los lomos en toda la Escritura, en pasajes del Antiguo Testamento también, nosotros tenemos que entender que es una indicación para estar listo. Es una indicación para estar preparados. Allá, por ejemplo, cuando la nación de Israel salió de Egipto, tú recuerdas por mano de Moisés, en Éxodo 12:11, se le dijo a la nación de Israel que la cena de la Pascua, comerían la Pascua ceñido vuestros lomos, es decir, preparados como para poder salir. De la misma manera, el Señor Jesucristo, en Lucas 12:35, dijo a sus discípulos, ceñid los lomos. Y Jesús estaba diciendo, animando a los discípulos a estar siempre preparados para la acción. Siempre preparados para la acción. Te comento un poco más de esta expresión. En la antigüedad, para las tareas que requerían agilidad de las piernas, ataban bien la túnica que ellos vestían con un cinturón para que no se estorbase el movimiento. Podríamos decir ahora, cíñete el cinturón, o ponte bien el cinturón que tienes que actuar, estarás en acción. Eso para llevarlo a nuestros días. Los cristianos debemos estar en acción constante. Y con esto me refiero, amados hermanos, a dejar huellas que impacten a los demás. Para lograr esto de cuidar nuestra mente, como dice Pedro en el primer punto, lo que tú y yo debemos de hacer es que debemos que nuestra mente se enfoque y pensemos como dice Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, Pedro cuando da esta responsabilidad que tú y yo tenemos que hacer, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, preparen su mente para actuar. Cristianos, estén atentos, estén vigilantes. Quiere decirnos, no se dejen engañar por el mundo y su sistema corrupto que quieren llenar nuestra mente como cristianos para distraernos de los propósitos de Dios. Amados hermanos,
La lucha es en nuestra mente y Pedro lo sabe, que para tener una vida santa, si no cuidamos nuestra mente, si nosotros no preparamos la mente, que es el punto número 1 de nuestro sermón, amados hermanos, habremos perdido y no tendremos una vida santa. Nosotros los cristianos, recuerden esto, las palabras de Jesús, que nosotros los creyentes, los discípulos de Cristo, sus ovejas, no pertenecemos a este mundo, a este sistema. En Juan 17:16, en ese evangelio precioso, Jesús dijo a sus discípulos: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estaba orando a su Padre, diciéndole: mira, todos mis discípulos no pertenecen a este sistema práctico, mundano, de cosas que quieren llenar su mente para distraerlos de Dios. Hermanos amados, los cristianos no pertenecemos a este siglo, a este sistema apartado de Dios, que excluye a Dios. Nosotros, amados hermanos, estamos aquí por poco tiempo, porque Dios nos ha entregado una responsabilidad. Esa responsabilidad tuya y mía es que seamos sus representantes por donde quiera que vayamos. Hermano, cada vez que tú andas en la calle, cada vez que tú andas en tu trabajo, cada vez que tú andas en tu negocio, cada vez que tú conversas con alguien vía telefónica, cada vez que tú saludas a tu vecino, cada vez que tú haces algo, no sé si tú has pensado en esto, pero tú eres un representante de Cristo aquí en la tierra, porque tú y yo no somos de este mundo. Mira por favor tu Biblia en el versículo 17. Ese es el sentir de Pedro y de todos los creyentes. El versículo 17 dice al final: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué? De vuestra peregrinación. Somos extranjeros y peregrinos, dice Hebreos capítulo 11. Esa es la forma como el creyente debe de ver su vida acá en esta tierra, con un mundo malo, perverso, un sistema apartado de Dios, que ha relegado a Dios, que se rebela contra Dios con sus leyes y con sus gobernantes. Es decir, estamos de pasada nada más. Estamos de pasada en esta tierra. No nos vamos a quedar para siempre. Y de esto quiero decirte que uno de los pecados más sutiles, uno de los pecados así que pasa desapercibido en la vida del cristiano, es que se desvía de las cosas de arriba, de los cielos, y se acomoda a este sistema pensando, aunque como cristianos, si ya cumplimos con la iglesia, si ya predicamos por ahí a alguna persona, ya estamos listos para recibir las bendiciones materiales de Dios y con eso quedarnos en esta tierra. Hermanos, si piensas así, yo quiero decirte ahora: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y quiero preguntarte, si tú estás de pasada en esta tierra, yo quiero decirte, bueno, ¿qué estás haciendo tú ahora mismo por la obra de Dios aquí en la tierra? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces tú acá? Y no es una buena respuesta si tú me dices: mira, voy a la iglesia, leo la Biblia y oro. Eso es bueno, pero eso no es la respuesta correcta a decir: ¿qué estás haciendo tú aquí en la tierra representando a Dios? ¿Qué estás haciendo para Dios? Hermano, si Dios no está en tus planes presentes, y no digas: yo voy a servir a Dios o voy a trabajar por Él en el futuro. Si no lo haces ahora en el presente, difícilmente, escucha bien, difícilmente lo harás en los próximos meses, en los próximos días. Si tú no lo haces ahora, es porque sin lugar a duda te has acomodado a este mundo, te has amoldado a un sistema. Eso es un pecado muy sutil que a veces nosotros no pensamos en esto, porque nos enfocamos tanto pisando esta tierra con el sistema que quiere, ¿qué cosa? Bombardear nuestra mente. Pedro está diciendo: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, prepara tu mente. Ahí es el campo de batalla. Allí, mira, por favor, no te dejes engañar, amado hermano. Esto debe hacernos reflexionar para redireccionar nuestra mirada de forma apropiada. Nuestra mirada debe estar en una sola persona. Escúchame bien, si tu mirada está puesta en Cristo como tu Rey, como tu Señor y tu Salvador, entonces debemos estar haciendo algo aquí en la tierra por causa de Él. Eso es esencial. Nuestra mirada está en los cielos, nuestros amados hermanos. Debemos hacer algo por Él. Mira que Romanos 12:2, el apóstol Pablo dijo claramente estas palabras. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino
Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente no se puede dejar enredar por el sistema inmoral del mundo, sino que está preocupado en cambiar constantemente, ¿qué cosa? Su manera de ¿qué? Su manera de pensar, su disposición, su sensibilidad moral. Preparemos nuestra mente. ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver, ¿cómo dice la Biblia que vamos a preparar nuestra mente? Y gracias a Dios por la palabra, porque tiene respuesta para nuestras interrogantes. ¿Cómo preparamos la mente? Bueno, en Efesios capítulo 6, versículo 4, escúchalo bien. Efesios 6, 4, dice de esta manera el apóstol Pablo a toda la iglesia: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pablo está diciendo, prepara tu mente con la verdad. Bueno, ¿qué es la verdad? Y es lo mismo que preguntó Poncio Pilato al Señor Jesucristo cuando estuvo ahí en esos juicios chuecos que le hicieron al Señor, ¿verdad? Y Poncio Pilato estuvo al frente de Jesús y le preguntó qué es la verdad. Y la verdad, amados hermanos, está en un solo lugar para el hombre. En la palabra de Dios es la verdad que todo hombre necesita. Y tú tienes que preparar tu mente con la palabra de Dios, que es la verdad. Pero también Jesús dijo que Él era la verdad. ¿Saben por qué? Porque el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Yo te puedo resumir cómo tú preparas tu mente. Es andar en la verdad y llenar tu mente con la palabra de Dios y llenarte de la persona de Jesucristo mediante su palabra. Eso es andar en la verdad. Y eso sirve para destruir las mentiras, las filosofías chuecas, las tradiciones que van contra Dios, que el mundo nos quiere infectar y llenar en nuestra mente. Cuando un creyente se llena de la palabra y se llena de la persona de Jesucristo, obedeciendo lo que Él ha dicho en su palabra, porque Él es el verbo hecho carne, Él es el logo, dice Juan capítulo número 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, hablando de Jesús. El verbo se hizo carne, es decir, la palabra de Dios es quien nos ayuda a preparar nuestra mente, y los mandamientos que Cristo ha pronunciado y ha dejado en la palabra, la Biblia, me sirven para llenarme de Cristo. Y cuando me lleno yo de Cristo, puedo preparar mi mente para la batalla. ¿Cuál es la batalla? ¿Con quién? Otra vez, filosofías, tradiciones chuecas, falsas doctrinas, falsos maestros. Pero también la Biblia nos habla que tenemos un enemigo. Así que no te descuides. Cuando tú te preparas tu mente, tú estás listo para destruir las mentiras del diablo. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. El apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia de Corinto, le dijo estas palabras: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Quién dirige este sistema de este mundo corrupto, inmoral y malvado, apartado de Dios? ¿Quién lo dirige? Lo dirige Satanás. ¿Sabías tú que en el Evangelio según Juan, 3 veces el Señor Jesucristo le llama a Satanás el príncipe de este mundo? Y Satanás siempre apunta para que tú y yo pequemos. Escúchame bien. El sistema del mundo, que es dirigido por el diablo, quiere que tú peques para que ofendas la santidad de Dios. Andar en la verdad de la palabra y andar en la verdad de Cristo te santifica. Y aunque el diablo no puede meterse en tu mente, esto quiero dejártelo claro, el diablo no tiene la capacidad de de ponerse en tu mente. Pero sí te da tentaciones externas para que llenes tu mente de eso. Y ahí está el ataque. Yo quiero decirte que si tú como creyente eres responsable de lo que Pedro está diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, entonces podemos decir y podemos vivir de forma práctica las palabras de Jesús, que la verdad nos santifica. La palabra nos santifica. Jesús dijo en Juan 17, orando a su Padre: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad.
Amado hermano, debes cuidar y preparar tu mente para rechazar todo lo vano del mundo que quiere destruir tus procesos mentales, quiere alejarte de Dios. Me gusta lo que dice el pastor John MacArthur respecto a este texto. Él dice lo siguiente: la única manera en que puede saturarse de los pensamientos de Cristo es saturándose con el libro que trata de Él, la Biblia. Y ese es el propósito, amados hermanos. El mundo quiere apartarnos de Dios, el sistema. Por eso, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y esto nos va a ayudar a superar obstáculos que tú y yo vivimos a diario. Todos estamos expuestos a obstáculos en este mundo. Tentación contra el pecado. También a veces puede haber desesperación, avaricia, dudas. Todas estas cosas, amados hermanos, muchos viven con falta de armonía familiar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo les ha ganado la batalla mental. ¿Sí? Porque no han saturado su vida con la palabra de Dios. Y eso es lo que Pedro está diciendo a estos cristianos que van a ser muertos por Nerón. Pedro está preocupado que tengan buen testimonio delante de sus asesinos. ¿Sí estás pensando en eso? Bueno, escúchame, si tú preparas tu mente y tú la cuidas, vas a vencer para vivir en santidad. Y esa es tu responsabilidad y la mía también. Recuerda esto, amado hermano. Aunque Dios es quien santifica, el creyente debe estar listo con su mente para hacer buen uso del mensaje que ha recibido del Señor y ponerlo en práctica. ¿De qué manera debemos hacerlo? Y eso nos lleva al segundo punto de esta mañana. ¿De qué manera puedo hacer eso? Ser responsable con el mensaje que Dios me ha entregado por medio de su palabra. Si yo lleno mi mente, si yo ciño los lomos de vuestro entendimiento, si yo preparo mi mente, ¿de qué manera debemos hacerlo? Bueno, eso nos dice el punto número 2, en el mismo versículo número 13, dice la expresión sed sobrios. Sed sobrios. Y esto significa prepara tu atención. Y cuando pensamos en sobriedad, nos lleva a pensar estar llenos de atención, a estar despiertos a todo lo que ocurre alrededor de nuestra vida. Todo lo contrario a ser sobrio, ¿qué es? Es estar borracho. Y un borracho no tiene control de sí mismo. Entonces, amados hermanos, esto es un mandamiento, no es una opción para el creyente. Esto es un mandamiento. Sed sobrios, estén atentos, estén alertas para que sepan responder a todas las diversas situaciones que se van a encontrar, que nos vamos a encontrar en esta vida. Sed sobrios. Esto nos dice que para vivir en santidad, escúchame bien, no debemos vivir alejados del mundo, como hay muchos que piensan, siendo creyentes, que vincularse con el mundo es malo. Y ven todo, lo ven raro, todo lo critican. El punto, hermano, no es vivir como ermitaños cristianos allá en una montaña encerrados. Eso no avala la escritura. El punto es que no deben vivir encerrados en su propio mundo creyentes. Vivir, como te digo, pensando que toda la demás gente es rara porque no sigue mi fe. Escúchame, los cristianos debemos involucrarnos en la vida de los demás por una razón: para hablar de nuestro Dios y la salvación de Cristo. Que nos quede claro en esta mañana. Tú y yo tenemos la responsabilidad delante de nuestro Dios de involucrarte con todas aquellas personas que no conocen a Dios, pero para que vayas con ese propósito. Si tú has preparado tu mente, tú vas a ser sobrio. Si tú no preparas tu mente, si tú te dejas llevar por cualquier viento de doctrina, si te dejas llevar por cualquier filosofía, por cualquier pensamiento, por cualquier chisme de esquina, si tú no te preparas, tú no podrás ser sobrio, no podrás estar atento, no podrás estar despierto para las cosas que Dios quiere utilizarte. Y esa es la manera que el apóstol Pedro está diciendo: mire, sean sobrios. Tú y yo tenemos que involucrarnos en la vida de los demás. Aprendamos a dejar huellas positivas en los demás, por favor. Llenemos nuestra mente, vayamos a ellos, prediquemos a Cristo, mostremos al Dios de la Escritura. ¿Y sabes por qué debemos vivir de esa manera? Involucrándonos con los demás por medio de su palabra. ¿Sabes por qué? Te invito, por favor, 1 de Pedro 4:7. Ahí abre tu Biblia, unos capítulos más adelante, 1 de Pedro 4:7. La Escritura dice estas cosas: mira, mas el fin de todas las cosas se acerca, pues sed sobrios y velad
en oración. El mismo apóstol Pedro está diciendo a la iglesia: sean sobrios porque el tiempo se está acortando para la gente, porque Cristo va a venir pronto. Y no solamente estén atentos, sino que tengan una vida de oración. Esto nos dice la manera en cómo ser sobrios. ¿Y cómo debemos ser sobrios? Primero, ser sobrios pero con persistencia. Persistencia. Y aquí quiero hablar de este punto en una implicación para tú y para mí. Yo te pregunto a ti, ¿tú consigues lo que te propones con la ayuda incondicional de Dios? Cada vez que te pones una meta, ¿tú eres persistente en eso? ¿Tú eres persistente o eres como las personas que se desaniman ante el primer conflicto, ante el primer problema? El desánimo, escúchame bien, el desánimo no puede formar parte de nuestra vida en santidad. El desánimo nos aleja de la vida en santidad. Hermanos, sé que hay momentos difíciles. Sé que hay momentos duros, sé que hay momentos de sufrimiento de dolor. Lo hemos aprendido con esta pandemia. Nadie puede decir que no. Pero si tienes algo en mente para salir adelante, yo quiero hoy, amado hermano, decirte, ¿sabes qué? Hoy hay una situación económica terrible en nuestro país. Y quiero decirte que quizás tú estás viendo esto y te has quedado sin trabajo. Estás sin trabajo, estás desesperado. Escúchame bien. Sé sobrio con persistencia. Es decir, mira, pon eso que Dios ha puesto en tu mente y en tu corazón. Ponlo ahí, por favor, delante de Él. Ora, vela en oración por eso y emprende con perseverancia. Emprende con perseverancia porque Dios honra a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que tienen propósitos, aún para beneficiarse, pero teniendo en cuenta que es Dios con la ayuda incondicional de Él. Así que si tú estás ahora pasando momentos difíciles, yo puedo decirte en el amor como tu hermano, sé sobrio, por favor, con persistencia. Velad en oración. Pon ese proyecto que tienes en mente. Dios te va a ayudar, pero vamos a ser persistentes. Vamos a emprender. Vamos a seguir adelante, pero con su bendición. Con su bendición, con su ayuda incondicional. Él primero, delante de todo lo que sigamos o que emprendamos, negocio o un nuevo trabajo o una nueva oportunidad. Llenemos nuestra mente, como dice el apóstol Pedro, en el punto número 1 de esta mañana, con la palabra de Dios, con la persona de Jesucristo, con sus mandamientos, ahí firmes y adelante, dice un himno precioso que se canta siempre. Y ahora estemos atentos, estemos apercibidos de lo que sucede a nuestro alrededor. Hablando, amados hermanos, de ser sobrios, el mismo apóstol Pedro, quiero llevarte ahí mismo. Anda al capítulo 5 de Primera de Pedro y anda al versículo número 8 para que notes la intención del apóstol para estos creyentes y para nosotros también. Esta palabra es práctica. Dice Primera de Pedro 5:8. Sed, ¿qué cosa? ¿Qué demanda Pedro? Sed sobrios, otra vez. Sed sobrios y velad. Porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tú tienes que estar consciente de que hay un enemigo declarado para nosotros. Ese es el diablo. Pero yo quiero más bien decirte ahora, céntrate, no te centres en el diablo. Céntrate en el poder de Cristo. A mí me da mucha tristeza, amados hermanos, porque hay creyentes que más hablan del diablo que de Cristo. Y la Biblia no está probando eso. La Biblia dice, ¿sabe qué? Sed sobrio y velad. Velad. Céntrate en Cristo. Nuestro enemigo quiere atacar nuestra mente, quiere confundirnos. Él es un calumniador. El diablo es un acusador de los hermanos, dice la Escritura. Es un tentador. Y debemos vivir en santidad, siendo como sobrios, con claridad de ver cuál es nuestro enemigo. Ese es el tercer punto. Acompáñame, por favor, a Lucas capítulo 21, ahí en tu Biblia. Lucas capítulo número 21. Vamos a leer versículos 34 y 35 para que veas las palabras del gran Señor Jesucristo. Dice Lucas 21, 34, 35. Está el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, hablando de la venida del Hijo del Hombre. Y el Señor les dice estas palabras
versículo 34, el capítulo 21 de Lucas, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Jesús está diciendo a sus discípulos claramente, la instrucción del Señor es: vivan sobrios, vivan fuera de los excesos, vivan fuera de las glotonerías, fuera de la embriaguez, fuera de los afanes de la vida. ¿Qué son los afanes de la vida, mis hermanos? Es el excesivo pensamiento en obtener bienes materiales, dejando a un lado lo principal, centrando toda tu mente para eso, dejando al lado a Dios y dejando al lado aún a tu propia familia. El Señor está diciendo a sus discípulos allí, antes de ir a la cruz: mirad por vosotros también sus corazones y no se carguen, es decir, no se dejen engañar de glotonerías, de embriaguez, de los afanes de la vida. Para aquellos que están enfrascados en sus propios objetivos pecaminosos, dice el Señor, versículo 35, míralo en tu Biblia, dice que el juicio será inesperado y terrible cuando el Señor Jesucristo venga. Nótalo, dice el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. El apóstol Pablo, mis hermanos, afirmó a los cristianos en Roma. Puedes acompañarme también, Romanos 13:13. Romanos 13:13, ahí en tu Biblia también habla de este tema, de lo que el Señor habló a sus discípulos. Pablo lo desarrolla dándole ahora una revelación progresiva, es decir, dando un poco más, expandiendo más ese mismo pensamiento que tuvo el Señor Jesús. Romanos 13:13 dice así: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Hermanos, el cristiano vive sin lujuria, el cristiano vive sin lascivia, el cristiano vive sin contiendas, el cristiano vive sin envidias, porque vive una vida en santidad, porque ha entendido lo que Dios ha hecho por él. Ha entendido lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ha entendido que Jesús, el Rey del universo, fue clavado para salvarnos. Hermanos, seamos sobrios. Estemos atentos, dice el apóstol Pedro. Tengamos dominio propio. Y esto quiere decir Jesús: cuando usted es inteligente y sabe estar atento a cuando todos estos pecados que hemos mencionado quieren invadir su vida, usted se aleja. Significa que usted es sobrio. No se deje engañar. Preparó su mente primero y ahora está atento para no dejarse engañar. Y recuerden, tienen dominio propio. Sea sobrio teniendo dominio propio. Recuerde que el dominio propio es una característica ¿de qué? ¿Del fruto de qué cosa? Del Espíritu. Dice Gálatas 5:23, Dios nos ha dado dominio propio. El Espíritu Santo ha trabajado eso en nosotros. Pero también somos responsables de nuestras acciones, como dice Pedro en este versículo que hoy estamos revisando. Escucha bien, Primera Tesalonicenses 5, versículo 6 y 7. Primera Tesalonicenses 5, 6 y 7. Mira lo que dice el mismo apóstol Pablo, hablando a la iglesia. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Es decir, que aquellos que están tan preocupados en esos afanes y esos pecados, no están nunca pensando en Dios, obviamente, y están alejados de Dios y están sin control, pertenecen al sistema de este mundo, de Satanás. No olvides que tú y yo no fuimos salvados para quedarnos aquí en este sistema. Ser sobrio, mis hermanos, es estar atento y alerta al diario vivir y a la acción por la gracia de Dios. El cristiano tiene que tener clara cuáles son sus prioridades en esta vida. El cristiano no va a gastar su energía, escúchame bien, en las distracciones del mundo. No lo va a hacer porque no debe de hacerlo. No debe de hacerlo. Porque tiene que ser sobrio, porque tiene que vivir en santidad en respuesta a lo que Dios ha hecho por él. Y esto nos lleva al tercer y último punto de esta mañana.
Dice el versículo 13, en la última parte de Primera de Pedro 1:13, que es el texto de hoy. Dice allí con claridad: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Prepara tu esperanza. El primer punto fue prepara tu mente. El segundo, prepara tu atención. Y este tercer punto es prepara tu esperanza. Los cristianos esperan a Cristo que venga otra vez. Los cristianos esperan que el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Los creyentes viven con esperanza en sus corazones, mis hermanos. Esperar no significa estar con los brazos cruzados, con la cara mirando al piso. Eso no significa esperar. Aunque nosotros podemos pasar aflicción, escúchame bien, mis hermanos, somos levantados constantemente por el poder de Dios. Somos levantados por su poder porque esperamos por completo en la gracia. Esperamos en esa salvación, esperamos, y este término es un verbo, esperar. Es un verbo que denota acción, una acción continua. El esperar es la manifestación de Dios, no es algo pasivo, es algo activo. Esperar en la gracia. Este es un evento que está por suceder. Dios fielmente lo ha prometido. Amados hermanos, nosotros esperamos la consumación de aquel día tan anhelado. Esperar en la gracia de Dios, esperar en ese acontecimiento precioso. Nosotros sí tenemos futuro, los cristianos, y tenemos un futuro hermoso, un futuro bello, un futuro magnífico, un futuro que fue ganado no por nosotros, que fue ganado por Cristo el Señor para su iglesia, para su pueblo. Ese es el Señor. Y dice el apóstol, miren, preparen su mente, preparen su atención y preparen su esperanza. ¿Por qué Él dice eso? ¿Por qué Él dice espera por completo en la gracia? Porque muchos cristianos no recuerdan esto continuamente. Se enfrascan tanto en los problemas de esta vida, que todos los tenemos, mis hermanos. Se enfrascan tanto que viven sin esperanza, viven sin gozo. Pierden su comunión con Dios, se vuelven ritualistas, aún al abrir la escritura. Solo la leen porque tienen que leerla, solo oran porque tienen que orar. Hermanos, el apóstol dice, esperen atentamente, continuamente, por completo en la gracia de Dios. Hermanos, toma una decisión, por favor, toma una decisión, pon tu esperanza completamente en la gracia que será traída en la revelación de Jesucristo. Puedes acompañarme ahora, por favor, a Colosenses capítulo 3, del versículo del 2 al 4, eso vamos a leer. Nota esto, por favor, Colosenses 3, de 2 al 4, dice la escritura de esta manera: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Escucha bien. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amado hermano, qué precioso texto. Vive intensamente este presente porque el futuro maravilloso nos aguarda. Hay un futuro maravilloso. Recordemos los primeros versículos que el apóstol Pedro está diciendo a estos hermanos, que está preparándolos para el sufrimiento de la persecución. Mira allí en Primera de Pedro capítulo 1, versículos de 3 al 5. Este es el futuro maravilloso y glorioso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Por la resurrección de Cristo de los muertos, tenemos una herencia incorruptible, versículo 4, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto es lo que tenemos que recordar, mis hermanos. Nuestra patria celestial, somos peregrinos, allá está todo. Y escúchame bien. Y Pedro aquí tiene la intención, porque en el primer siglo se vivía con la expectativa de que Cristo podría vivir en cualquier momento. Hermanos, es bueno estar con esa expectativa porque te ayuda a vivir en santidad. Te ayuda a vivir en santidad. Vivamos esta esperanza sobria, justa y piadosamente. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice esta carta pequeña, pero que dice mucho. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro.
La venida del Señor, cuando Cristo venga, sígueme con atención, con mucho cuidado. Cuando Cristo venga, Él nos va a glorificar a nosotros para disfrutar una vida eterna en su misma y en su santa presencia. ¿No te anima aquello? Efesios 2.7, anota y revisa. Efesios 2.7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Wow. Hermanos, la gracia será completada, la salvación será completada con la venida de Jesucristo. Ya somos salvos por medio de la fe, estamos justificados delante de Dios. Dios ha hecho todo por nosotros. Tenemos una herencia en los cielos, una herencia incorruptible, inmarcesible. Ahí está esperando por nosotros. Se va a consumar cuando Cristo venga, dice el texto en el versículo número 13. Hermanos, que no desmaye tu fe en medio del sufrimiento. Esto fue dado por gracia. Escucha bien, esto es un regalo de Dios que tú y yo no merecemos. Tú y yo lo que merecíamos era el infierno eterno por nuestros pecados. Pero la gracia y la bondad de Dios ha sido suficiente y es suficiente para todo pecador que se arrepiente y que va en fe a Cristo. Cristo tiene el poder de limpiar su vida de todos sus pecados. Hermanos, yo quiero decirte en base a este punto de que te prepares para la esperanza en medio del sufrimiento. Nuestra esperanza está firme. Es un acontecimiento futuro cuando venga nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por su pueblo. Hermano, cuando alguien pierde la esperanza, perdió todo en esta vida. Nuestra esperanza no está, escúchame bien, en lo que tenemos. Nuestra esperanza no está en el trabajo que tenemos. Nuestra esperanza no está en el dinero que quizás podamos tener. Nuestra esperanza no está en la salud que tenemos. Nuestra esperanza está puesta en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que vendrá por nosotros a completar esta gracia. Pedro dijo: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Glorioso es Jesús. Por favor, mis hermanos, quiero preguntarte: no pierdas la fe. ¿De qué manera tú esperas a Jesucristo? Si Él viniera ahora, quiero preguntarte, ¿cómo estás viviendo si Él viniera en estos momentos y cómo te encontraría? ¿Viviendo en santidad? ¿Ceñiendo los lomos de vuestro entendimiento? ¿Siendo sobrios en esta vida? ¿Preparado con la esperanza? Hermanos, al esperar en la gracia magnífica, es decir, en la salvación, eso quiere decir aquí en el texto, es la forma como utiliza Pedro la palabra gracia, es decir, hablando de la salvación. Lo que está diciendo es que esperemos por completo en aquella salvación que será completada cuando Cristo venga. Ya la tenemos, pero debemos esperar activamente con esta esperanza en nuestros corazones, en medio de cualquier dolor. Hermanos, 2 Tesalonicenses 1:7 es tan inspirador. 2 Tesalonicenses 1:7 dice con total claridad: y a vosotros que sois atribulados, Él vendrá para daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mis hermanos, esperar en la gracia, la salvación completada en Cristo, cuando Él venga a entregar todo lo que ha prometido. Esto nos da un punto práctico a nosotros. Escúchame bien. Si tú crees todo esto, si tú vives santamente haciendo lo que Pedro recomendó a estos creyentes, yo tengo solamente una sola cosa que decirte: no debemos esquivar los problemas de la vida, mis hermanos. No debemos esquivar al sufrimiento. Pedro está haciendo eso. No debemos esquivar los problemas de la vida. ¿Sabes por qué no debemos esquivarlo? Porque nosotros tenemos esperanza. Tenemos esperanza plena y suficiente en nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, por favor, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Preparen y cuiden su mente constantemente, diariamente. Vivamos sobriamente. Vive sobriamente, por favor. Está alerta, presta atención. Despierta. Deja una huella cristiana para que los demás sigan. Que tus hijos sigan tus pisadas, pero buenas pisadas. Que tu familia, que Dios en su misericordia alcance a tus familiares que no son creyentes, pero ¿sabes qué? Dejando tú la huella.
viviendo sobriamente, cuidando tu mente, preparándote en esperanza. Hermanos, si usted no disfruta de esperanza para el presente y para el futuro, quizás seguramente usted no ha sido perdonado de sus pecados. Si usted que ve esta transmisión, usted vive sin esperanza, usted vive sin Dios, si usted no tiene unas buenas relaciones personales, quizás usted no ha degustado del amor de Dios en Cristo Jesús. Vaya hoy a Cristo. Reconcíliese con Dios por medio de su Hijo. La obra de redención de Jesucristo está para ti disponible. Si tú no eres creyente, si tú vives sin esperanza, sin fe, sin ánimo, anda a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados. Él tiene el poder y la autoridad para limpiar. Él murió en la cruz por ti. Cree que Cristo sea tu Señor y tu Salvador. Cree que Cristo se levantó al tercer día entre los muertos. Ya no vivas así. Dios quiere salvarte. Quiere darte una nueva vida en su Hijo. Dios quiere animarte, quiere reconciliarte, porque tú eres un pecador que merece el infierno, pero la gracia de Dios hace posible hoy en esta mañana que tú puedas ir a entregar tu vida a Jesús. Arrepiéntete, deja tus pecados, entrega tu vida a Jesucristo. No hay un solo decepcionado que haya entregado su vida a Jesucristo. Podemos sufrir en esta vida, pero no hay una sola persona que salga derrotada cuando tiene a Cristo viviendo como Él dice que tenemos que vivir. Y si tú no lo tienes, yo quiero rogarte hoy, deja tus pecados, arrepiéntete y ven a Él hoy. Clama por perdón. Has ofendido la santidad de Dios, pero Él descargó su ira en la cruz, a su Hijo en la cruz. Dios castigó a su Hijo con su plena ira. ¿Para qué? Para que Cristo pueda ahora salvarte a ti, si tú vas en arrepentimiento y fe y decides confesarlo como tu Señor y tu suficiente Salvador. Que Dios te ayude, que Él te lleve con cuerdas de amor a los pies de Cristo genuinamente, para que disfrutes de todo esto que has escuchado, de las bendiciones que tiene Dios para aquellos que no son soberbios con el Evangelio, sino que responden al llamado que hace Dios en esta mañana. Vengan a mi Hijo. Y usted, si ya es creyente, amado hermano, ciña los lomos de vuestro entendimiento. Sea sobrio y espere completamente en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. A Cristo sea la gloria. Ya tener vida hoy es bastante, y es por su gracia. Bendita sea su palabra, y que dé el fruto en tu vida como Dios quiere que lo dé, para una vida en santidad. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Amado Padre, en esta mañana queremos honrarte nuevamente. Mi Señor, todos nosotros como cristianos estamos más que agradecidos al saber que tú has dejado, Señor, de forma clara, sin enredos, lo que tú quieres para nosotros. Señor, perdónanos cuando no preparamos nuestra mente. Perdónanos, Señor, cuando no estamos atentos a este sistema perverso. Señor, perdónanos porque muchas veces olvidamos por el afán de la vida nuestra esperanza futura, que será completada por la gracia de Dios, la salvación de Cristo cuando Él venga por nosotros. Señor, gracias por estas herramientas prácticas y concisas para tu pueblo. Mi Dios amado, da el agua de crecimiento a lo que hoy escuchamos. Señor, transforma nuestras vidas con tu palabra. Padre, que no solamente escuchemos el sermón, cerremos la aplicación y nada más, sino que esto transforme nuestras vidas
Señor, en cada día de forma que se pueda ver, Señor. Ahora ya no toca escuchar el sermón, amado Dios. Ahora toca vivir el sermón. Y te pedimos tu ayuda. Tu ayuda magnífica, Señor, que siempre está disponible para tus hijos. Padre, de la misma manera, quiero pedir por todos aquellos que ven esta transmisión y que no son salvos, mi Dios. Sálvalos en tu gracia. Libéralos de la condenación eterna. Reconcílialos contigo, mi Dios. Llévalos a una vida nueva en tu Hijo Jesucristo. Te lo ruego, Padre. Y si usted que tiene que responder al llamado y está ahora viendo esta transmisión, vaya a Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Deje esa vida que lo lleva a la condenación. Vaya a la vida verdadera, vaya al verdadero amor que es Jesucristo. Él perdonará todos tus pecados, aun el que tú crees que no es perdonable. Esa es una mentira. La sangre de Jesucristo, su obra en la cruz, puede limpiar tu vida ahora mismo. Así que anda a Él en arrepentimiento y fe, y que Él te enseñe lo que debes de hacer después. Gracias, Dios, por tu palabra y por este medio. Señor, oramos también por nuestra ciudad y por nuestro país que está viviendo esta pandemia. Señor, no esperamos un rebrote. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes y prudentes en lo que debemos de vivir. Gracias por tu palabra, mi Dios, que hoy la diste a tu pueblo como una medida de ese amor tan grande que nos tienes. Te lo agradezco en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias a todos ustedes. Que Dios me los bendiga mucho.